Tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez. Como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de diseño instruccional. Vamos en la clase número 6. Te doy la bienvenida. El día de hoy tenemos temas, pues sí, bastante interesantes, y lo que podría ser una clase cortita, pues se va a convertir en una clase bastante nutrida. Vamos a hablar un poco, te voy a dejar una TED Talk para que la veas, ya que el tema de hoy es bastante cortito y quiero que estés aquí súper pendiente de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sale? Ok, vámonos con la clase del día de hoy. Voy a compartirte pantalla. Vamos lentitos hoy. Una disculpita, ok, bienvenido a la clase número 6. Vamos a ver tipos de aprendizaje en el diseño instruccional. Ok, ya tenemos una situación instruccional, ya tenemos una idea de cómo vamos a diseñar el curso, ya tenemos una idea de más o menos el perfil, los parámetros, cuál va a ser el tipo de aprendizaje que vamos a elegir para poder desarrollar nuestro curso. No podemos cerrarnos a una idea sin antes saber cuáles son todas las posibilidades. Ok, eso quiero que te quede ahí perfectamente y bastante claro para que tengas noción de qué es y cómo lo podemos trabajar. Ok, no te cierres a una idea si todavía no tenemos noción de todas las posibilidades. ¿Qué vamos a hacer? Pon muchísima atención. Vamos a ir revisando. Eh, pues estas posibilidades que tenemos para desarrollar aprendizaje. Recuerda que tu curso de diseño instruccional está orientado a resolver situaciones de tipo de enseñanza y de tipo de aprendizaje. Específicamente, ¿qué tipos de aprendizaje utilizamos en el diseño instruccional? Anótale. Aprendizaje por recepción, aprendizaje por descubrimiento, llevamos dos, aprendizaje incidental, aprendizaje intencional, aprendizaje memorístico y aprendizaje significativo. Vamos a verlos un poquito más a fondo. Ahorita hacemos el versus, aprendizaje por recepción y aprendizaje versus descubrimiento. Ok, ¿qué es el aprendizaje por recepción? Quiero que observes muy bien la imagen. Es una imagen típica de una secundaria de México. Puede ser cualquier secundaria, puede ser cualquiera de los alumnos. Es más, si te identificas, hasta pudiste haber sido tú o pude haber sido yo, y eso lo hace todavía más interesante. El aprendizaje por recepción, anótale, es un método de aprendizaje en el que el alumno recibe información ya elaborada por parte del profesor, que es más o menos como lo que de repente hacemos. Sale, aquí está la información, únicamente deben de aprender esto y esto, y con eso tienen para poder seguir adelante. En este tipo de aprendizaje, el alumno es un agente pasivo, es decir, no participa dentro del proceso de elaboración del mismo aprendizaje, simplemente es un receptor de conocimientos y lo que tiene que hacer es memorizar a través de la exposición repetida. Obviamente ahí ya va a variar la técnica, puedes utilizar mnemotecnias, acrósticos, técnicas para la memoria, pero únicamente vas a aprender lo que se te ha dado. Una de las características principales bajo esta técnica es que el profesor transmite una cierta temática que ya se procesó, ya se analizó, ya se sintetizó y solamente se va a explicar. Y es lo que estamos utilizando para esta clase. Lo contrario o el tipo de aprendizaje que más se contrapone al aprendizaje por recepción es el aprendizaje por descubrimiento, que es un poco, pues, como decirlo, es un poco más desordenado, por decirlo de alguna manera, por referirnos a que es un tipo de aprendizaje que no tiene una metodología
específica de qué es lo que se va a aprender, cómo, cuándo y dónde, sino que va sucediendo a través del mismo proceso. El aprendizaje por descubrimiento es una metodología de aprendizaje en la que el sujeto, en vez de recibir los contenidos, una disculpa ahí, en lugar de recibir los contenidos ya modificados de manera pasiva, como se hace en el aprendizaje por recepción, descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su sistema, a su esquema cognitivo. ¿Ok? Este aprendizaje literalmente se da por descubrimiento y es conforme el alumno va conociendo, va generando preguntas que van siendo solucionadas. La enseñanza por descubrimiento coloca en primer plano el desarrollo de las destrezas de investigación del discente y se basa principalmente en el método inductivo. En la lección inductiva de Herbart, y en la solución de problemas, ¿sale? Aprendiendo de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Ahora, vamos a dejar para la clase en vivo el descubrimiento y la recepción, los dos tipos de aprendizaje, así nos vamos a ir, yo te los voy a explicar ahorita, que es una información netamente por recepción y lo vamos a ir descubriendo a lo largo de la clase. Sale algunos conceptos y generando pues otros tipos de aprendizaje, ¿no? Para que absolutamente todos nos vayamos con buenas impresiones. Ok, el aprendizaje por recepción. ¿Qué es el aprendizaje por recepción? El reception learning es un concepto utilizado por el filósofo, pedagogo, psicólogo David Paul Ausubel para referirse a una aproximación instruccional donde el contenido que se busca que aprenda el alumno sea significativo, ¿sale? Se presenta ya casi en su forma terminada. Se espera que el estudiante internalice e incorpore dicho contenido en su estructura cognitiva de modo que esté disponible para reproducción u otro uso en el futuro. Aprendizaje por recepción. Es decir, no te voy a dar todo, pero sí te voy a dar a lo que quiero que llegues. ¿Ok? Este tipo de aprendizaje contrasta con el aprendizaje por descubrimiento, el discovery learning, que se refiere a una aproximación instruccional donde el contenido que debe aprender significativamente el estudiante no está dado, sino que debe descubrirlo antes de que pueda internalizarlo, de modo que la actividad principal en esta aproximación instruccional es el aprendizaje de algo. Una cosa es toma y otra es, ¿sí? Te voy a dar las características que necesitas o te voy a dar los parámetros para que desarrolles este tipo de aprendizaje. ¿Ok? Para David Paul Ausubel, este tipo de aprendizaje debería o debía de tener una distinción entre aprendizaje por recepción y por descubrimiento. ¿Sale? No sería necesaria esta distinción de no ser por la creencia pues ya muy arraigada, que el resultado del aprendizaje por recepción es invariablemente un aprendizaje memorístico, lo que el autor llama rote, y que el resultado del aprendizaje por descubrimiento es un aprendizaje significativo, un meaningful, ¿sí? Un resultado total eh, de nuestro conocimiento, de nuestros procesos cerebrales. El autor argumenta que el resultado de ambas aproximaciones, el rote y el meaningful, puede ser un aprendizaje tanto memorístico como significativo, dependiendo de las condiciones del escenario instruccional. Es importante mencionar lo que dice Ausubel, que el aprendizaje significativo debe de considerar un aprendizaje por recepción, ya que en este tema de investigación el aprendizaje puede ser como el caso de la lengua inglesa, por ejemplo. No se le puede dar absolutamente todo por aprender, pero tampoco se le puede dar absolutamente todo por repetir.
tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una congruencia, como el caso del idioma inglés. Como no somos nativos, pues no podemos darle todo para que descubran. Sí podemos darle las herramientas a través del route, a través de la recepción, ¿sale? Y el aprendizaje va a ser más significativo, pero tampoco podemos enseñarle de manera tan natural, por lo que ya te platicaba, ¿sale? Vámonos con el aprendizaje incidental versus el aprendizaje intencional. Primero, ¿qué es el aprendizaje incidental? Una estrategia que utiliza el comportamiento, bueno, los principios de análisis del comportamiento aplicado. ¿Sale? ¿Para qué lo utiliza? Para proporcionar oportunidades de aprendizaje estructurado en el entorno natural, utilizando intereses y motivación natural del niño. Es decir, llevándolo a través de un proceso o un procedimiento con principios de análisis de comportamiento aplicado. ¿Qué haría yo aquí? ¿Cuáles son los incidentes que van a ocurrir? ¿Cómo debo de manejar esos incidentes? ¿Sí? Es una cuestión más procesual y procedimental. Mientras que el tipo de aprendizaje intencional se implementa a través de la organización del ambiente del salón de clases, ¿sale? Las variables están más controladas. La presentación de actividades también, ¿sale? Todas tienen que estar aprobadas y deben de ser apropiadas desde el punto de vista del desarrollo para que los niños o los alumnos o los docentes perdón, o los discentes aprendan y adquieran capacidades fundamentales de la preparación escolar. ¿En dónde voy a aprender gimnasia? ¿En dónde voy a aprender a nadar? No puedo aprender a nadar en un lugar que no sea una alberca. ¿Sale? Ahí podría ser un aprendizaje intencional. Y un aprendizaje incidental, pues repito, más procedimental, más procesual. ¿Sale? Vámonos con el último, aprendizaje memorístico versus aprendizaje significativo. Si bien el aprendizaje memorístico es uno de los primeros, de los más tradicionales y de los que más se ha criticado, pues tiene que ver en una gran parte con la creación de estructuras mentales. Se basa en retener mentalmente datos sin procesarlos detenidamente, pero que puedan ser evocados de fácil manera. Los contenidos memorizados no son comprendidos y tampoco se intenta analizar su significado. Se repiten las suficientes veces hasta que se recuerdan. Y este es el primer parámetro de la memoria, la repetición. Pero eso no quiere decir que no se pueda asociar o que no se pueda asimilar o que no se pueda almacenar junto con otros aprendizajes para que se pueda abstraer. Simplemente es el primer paso. ¿Ok? Y por último tenemos el aprendizaje significativo. ¿Sale? Este es el de David Paul Ausubel. Este aprendizaje significativo es un proceso que engloba la dimensión emocional, motivacional y cognitiva de la persona. Este tipo de aprendizaje hace que el estudiante utilice sus conocimientos previos para adquirir nuevos conocimientos a través de andamiajes, a través de acomodaciones, asimilaciones para que pueda generarse el nuevo. Le vamos a cortar por ahí, te repito los temas del día de hoy: aprendizaje por recepción, por descubrimiento, incidental, intencional, memorístico y significativo, y los vamos a debatir en la clase con pleno uso de la teoría de la razón y con algunos estudios de caso. No te pierdas la TECTOL y la platicamos también en clase. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Nos vemos ahorita en la clase en vivo.